¿Qué tal, comunidad misteriosa? ¿Cómo están? Como siempre, espero que muy bien. Suscríbanse, den like y compartan. Y también espero que estén listos y muy cómodos para escuchar esta nueva historia. Recuerden que en el canal ya tenemos otras historias y también algunos shorts. Échense una vuelta, quizá más de alguno les pueda interesar. Les habla el bisonte fantasma, transmitiendo desde algún punto del oriente michoacano, país de la monarca. Así que ya, sin tener nada más que decir, comenzamos. La persona que nos envía esta historia nos pide el anonimato, así que solo la llamaremos JM. Por los años 90 me dedicaba a ser guía. Algunos los conocen como coyotes o polleros, pero aquí en mi pequeña ciudad, que está casi pegada a la línea fronteriza, no nos gusta la palabra coyote o pollero, así que solo nos referíamos a nosotros mismos como guías. Eran los años 90 y eran buenos tiempos, pues yo llevaba casi un viaje por semana de personas a los Estados Unidos, y en aquella ocasión mis ayudantes y yo logramos juntar a más de 30 personas, así que iniciamos el viaje muy temprano, más o menos como a las 3 de la mañana. En la línea fronteriza encontramos un retén de militares. Para nada era algo nuevo, casi siempre había uno de militares, de policías federales o de los que antes eran conocidos como policías judiciales. Atravesamos sin mayor problema porque toda la gente era mexicana y todos traían sus respectivas identificaciones. Así que luego de haber atravesado la línea casi sin dificultad, pues el muro no existía, comenzamos a caminar por el desierto. Era un viaje de 3 o 4 días aproximadamente, y no era la primera vez que lo hacíamos. De hecho, como lo mencioné, yo hacía casi un viaje por semana, así que para mí era solo rutina. El primer día y la primera noche todo ocurrió de manera tranquila y normal, es decir, sin sobresaltos. La gente caminaba sin mayores problemas, pues casi todos eran jóvenes, y aunque también iban algunas mujeres, estas también tenían buena resistencia. Así que yo, debido a eso, iba contento y tranquilo, como siempre, caminando hasta el frente. Para el segundo día ya se podían ver las caras cansadas de muchas de las personas, incluyendo también a 2 de las mujeres que también ya se notaban muy cansadas, y todavía faltaban casi 2 días de camino. Así que lo único que hice fue dejar que la gente descansara un buen rato por la tarde para que recuperaran energía, pues mi pienso era caminar toda la noche para de esta forma tratar de acortar un poco el tiempo. Esto lo hice tomando en cuenta que algunas de las personas ya se estaban terminando su agua, y yo sabía que en cuanto eso pasara podía ocurrir una desgracia, y con esto me refiero a que ya sin agua la gente se desmaya por tanto calor y ya no hay nada que hacer. Uno no puede cargarla para sacarla de ahí. Cayó la noche y comenzamos a caminar. Es un poco más complicado caminar de noche porque está oscuro,
pero también es más cómodo porque todo está fresco y no te tienes que preocupar por el sol. Así que de esta manera consumes menos agua y avanzas más. Pero aún así, caminar sin descanso casi desde las 6 de la tarde hasta ya muy entrada la noche le comenzó a pasar factura a muchas de las personas, pues aunque estaban jóvenes y todo, pero seguramente no estaban tan acostumbradas a caminar mucho tiempo. Así que de nuevo comencé a ver cómo comenzó a bajar su ritmo, y aunque a veces descansábamos cada cierto tiempo, por unos 15 o 20 minutos, de todos modos la gente ya se comenzaba a agotar. Íbamos todos caminando en silencio, procurando hacer el menor ruido posible. De pronto atravesamos un arroyo seco que en sus orillas tenía mucha vegetación, incluidos algunos árboles. Enfrente de ese arroyo se extendía una planicie sin vegetación, del tamaño de unos 2 o 3 campos de fútbol. Casi acabábamos de brincar el arroyo cuando de pronto detrás de nuestro grupo se comenzaron a escuchar muchos vehículos de la migra. Al escuchar aquello yo me puse a maldecir, pues aquella situación nos agarró justo a la mitad de ese campo que les menciono, y yo no le podía exigir a la gente que corriera, pues ya iban muy cansados, y además cualquier guía con experiencia sabe que eso es una muy mala idea, pues justo cuando das la orden de correr, la gente entra en pánico y se desbalaga por todos lados, y mucha de esta gente, al perderla, también pierdes el pago, pues al menos en aquellos días mucha de esta gente, sus familiares iban a pagar justo cuando se las entregaras en los Estados Unidos, y si ya no la llevabas, pues cómo cobrabas. Así que desde mi punto de vista era preferible mejor no arriesgar más a las personas. Yo sabía que estábamos perdidos y era cuestión de un par de minutos para que los migras nos alcanzaran. Además eran muchos, eran demasiados. Volteabas a ver y venían en motos y camionetas, y se podían escuchar hasta caballos, además de que se podían ver las luces de todos sus vehículos. Estas luces las podíamos ver a través de la vegetación que se encontraba a la orilla del arroyo seco que acabábamos de cruzar. Yo sabía que iban por nosotros, de alguna manera nos habían localizado, pues para este punto ya con altavoces nos estaban indicando que nos detuviéramos. Y de pronto, justo cuando se encontraban atravesando el arroyo seco, todo se iluminó como si hubiera sido de día. Yo fui militar en el ejército mexicano y como militar sabía lo que era una bengala, y entonces al mirar que todo se iluminó, lo primero que hice fue mirar hacia el cielo para tratar de ver en dónde venían bajando las bengalas, pero no había nada. La luz parecía venir de todos lados y al mismo tiempo de ningún lado. Era algo muy extraño, pues ni siquiera nuestros cuerpos daban sombra. Entonces lo que hice fue detener a la gente justo a la mitad del campo aquel. Pensé en hacer eso antes de que entraran en pánico y empezaran a correr por todos lados. Toda la gente, mis ayudantes y yo, formamos un círculo, precisamente en espera de que nos cayera la migra, y debido a eso fue que mientras estábamos ahí parados, volteamos a ver hacia donde venían ellos, y de pronto lo único que escuchábamos eran gritos de pánico y terror de parte de ellos.
Era como si algo o alguien los estuviera atacando ferozmente. Todo esto parecía estar sucediendo unos metros antes de que atravesaran el arroyo seco. Todo fue tan rápido que fueron unos escasos segundos. Lo menciono porque otra de las cosas extrañas fue que para nada escuchamos disparos. Quizá aquello que los atacó fue tan rápido que ni siquiera les dio tiempo de sacar sus armas. No lo sé. Debo de reconocer que aquello terminó por hacer que yo entrara en pánico, pues la verdad es que jamás me había pasado nada parecido. Pero no le dije nada a la gente, pues no quería contagiarles mi miedo. Lo único que se me ocurrió fue decirles que no se movieran y que se tranquilizaran. Era de verdad espantoso no saber qué era lo que estaba pasando con los agentes de migración. Solo veíamos a la distancia cómo los árboles se movían, como si hubieran sido movidos por un huracán, y los gritos de todos los migras, y de pronto sus gritos cesaron, las luces de sus vehículos se apagaron, y unos segundos después también se apagó aquella extraña luz que lo iluminaba todo, y todo se quedó en completo silencio y en completa oscuridad, como si nada hubiera pasado. Y entonces le ordené a la gente que siguiéramos caminando. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No lo sé. Mentiría si dijera que vi un ovni o alguna cosa parecida. Lo cierto es que no vi nada. Lo único fue esa luz extraña que les menciono. Alguien sugirió que quizá deberíamos regresar para ver qué es lo que había pasado con los agentes de migración, pero la verdad es que yo no quise hacerlo, pues tenía el temor de que aquello que los atacó aún siguiera por ahí. Así que mejor nos fuimos y no volteamos atrás. Yo sé que yo no era el único que estaba en pánico, pues inmediatamente que les ordené que avanzaran, todos lo hicieron rápidamente y en silencio. Y eso es todo lo que tengo que contarles. Un saludo a toda la comunidad Misterio. Bueno, pues ahí tienen, comunidad. Espero que les haya gustado. Si están escuchando esto es porque seguramente así fue. Así que suscríbanse, den like, compartan, dejen un comentario. Y a mí no me queda más que decirles que por esta vez eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente, no sin antes desearles una espantosa noche. Y ojalá que estén bien donde quiera que se encuentren. Cambio y fuera.